¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro nuevo video. En este video ya vamos a hacer el ejercicio práctico de cómo calcular la caída de tensión en esta casa. Lo cual primero vamos a sacar las distancias. Recuerden que en el video anterior sacamos las fórmulas de la caída de tensión y las cuales son estas tres fórmulas, donde también hicimos unas prácticas de dónde salen estos valores y hicimos unos ejercicios de qué pasa si sube la corriente, qué pasa si sube la distancia y todo eso. Si gustan verlo, está en el video anterior de este canal. Ahora vamos a continuar con el llenado de estos datos, lo cual viene siendo la longitud, la caída de tensión en porcentaje, que es la que vamos a usar para ponerlo en el diagrama unifilar, y la caída de tensión en unidades, o sea, en voltaje, qué voltaje va a llegar al final del circuito. Entonces, vamos a empezar sacando la distancia del primer circuito. Vamos a usar como ejemplo el circuito 1, que viene siendo el circuito del dormitorio 1 y terraza. Para esto tenemos que considerar también las alturas que tenemos en los contactos. Entonces, vamos a empezar con esta distancia, la cual la podemos ver aquí en propiedades. Y nos da una distancia de 5.17. Y la ponemos aquí. En este primer ejercicio, en el primer circuito nada más, vamos a hacerlo de manera manual. Y ya los demás lo vamos a hacer fuera del video. Yo voy a sacar los demás datos. Solamente vamos a usar el primer circuito para que vean cómo le estoy haciendo para sacar las distancias. Entonces, primero vamos a sumar la distancia de la tubería lineal y ya después vamos a considerar la distancia que tenemos del contacto hacia el piso y después las conexiones entre ya sea un contacto, un centro de carga y todo eso. Entonces, en el siguiente tenemos 4.50 metros. Lo sumamos, 4.50 más el siguiente tramo de tubería o la siguiente línea, porque se hizo en diferentes líneas. Tenemos 1.11 más la última línea. Nos da una cantidad de 4.46 más 4.46. Ok, ya tenemos la distancia lineal, son 15.24 metros de la distancia que está enterrada, como quien dice, en pura tubería de forma lineal. Pero pues obviamente los contactos y el centro de carga no están enterrados en el piso, tienen una altura, la cual aquí dice, mira, este contacto tiene una altura de 90 centímetros, esta tiene una altura de 45 centímetros, este de 1,80. Entonces, como tenemos que sumarle la distancia por así decirlo, que sale la tubería del piso y llega hasta la altura de la caja del contacto. Vamos a continuar haciendo eso. Entonces, en el primer contacto que nos encontramos después del centro de carga, nos dice que tenemos una altura de 1,80 m. Y aquí tenemos un contacto de 45 centímetros, pero vamos a considerar que está de paso, lo cual no afecta a la distancia lineal en vertical, ¿ok? Al contacto. Y recuerden que son dos tuberías, una que va a llegar al contacto y otra que va a salir y va a continuar hacia el siguiente contacto. Entonces, las distancias que tenemos aquí en el plano las vamos a multiplicar por 2. Hasta el último contacto va a ser solamente un tubo y la vamos a poner solamente por 1. Pero a las demás tuberías la vamos a considerar por 2. Entonces, vamos a considerar 1.8 por 2. ¿Ok? Ya nos sumó aquí 3 metros con 60. Ahora vamos a continuar con el siguiente contacto, el cual dice que está a 45 centímetros. Si nosotros lo sumamos por 2, nos daría una cantidad de 90 centímetros. Entonces, por más 0.9 y ya nos dice que nos da 19.74. Acá tenemos otros dos contactos de 90 centímetros, el cual cada uno nos representa 1.8, ¿verdad? Entonces sería
más 1.8 por 2, porque son 2 contactos. Entonces nos daría 23 y así vamos a ir sumando los demás. ¿Cuál tenemos aquí? Otros 2, pero estos como están de la pared, solamente tiene un pasecito. No necesitamos hacer por 4 porque es la misma tubería la que está alimentando a los dos. O sea, nada más tenemos una pared en intermedio y tenemos un tubo que traspasa la pared y alimenta al contacto que está del otro lado. Entonces, nomás tenemos una sola distancia de subida y bajada, en lo cual serían 90 centímetros. ¿Ok? Más .9. Esto le pongo .9 porque está en metros. La distancia que tenemos aquí son 24.24 metros. Y pues si le pongo 9, pues va a representar 9 metros. Y aquí tenemos el último, como les dije, nada más vamos a ponerle 45 centímetros, ya que no está, ¿cómo se dice? No está continuando la tubería, por lo cual no le vamos a multiplicar por 2. Entonces ya nos daría esta 24.69 metros. Y también vamos a considerarle la distancia que nosotros le dejamos al cable para hacer la conexión del accesorio, del interruptor, del equipo o de la motor o lo que sea que tenemos que conectar, le vamos a sumar esa distancia también, ya que también nos va a impactar. Entonces, a los contactos le vamos a considerar una distancia de 15 centímetros de, por decir así, entrada y 15 centímetros de salida, por lo cual vamos a considerarle 30 centímetros por contacto que tenga entrada y salida. Y al último, como este que tenemos aquí, solamente le vamos a considerar 15 centímetros, ya que no nos está representando una entrada y una salida, solamente una sola entrada. Entonces vamos a contar los contactos que tenemos y nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serían 8 contactos, lo cual también lo podríamos ver aquí. En esta tabla nos dice que tenemos, ay caray, dormitorio 1 y terraza. Son 10. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 contactos. Ahorita no sé, me equivoqué. Entonces serían 10 contactos y cada contacto representa 30 centímetros. Y los 15 centímetros que no nos va a representar aquí, se los voy a poner de todas formas. No necesariamente tiene que ser tan exacto, o sea, no tampoco de ese tipo. Pero tampoco estamos considerando, ya que vamos a exactitudes, la distancia de que sale el codo o la tubería de donde llega de la losa, donde está enterrado, hacia el nivel de piso terminado. O sea, ahí debe de haber un gap como de 10 centímetros más que no lo estamos considerando. Que bueno, miren, para que vean, aquí lo vamos a considerar los 10 centímetros y lo vamos a multiplicar por 40, considerando los 10 centímetros que tenemos enterrados en el piso y que no lo estamos considerando ahí, lo vamos a considerar en la distancia que les estaba diciendo. Entonces serían 30 centímetros de la conexión y 10 centímetros que están enterrados en el piso. Sería 10 por, ay, 10 por 0.4. Y ya nos daría 28.69. Y nos falta la distancia de aquí, del centro de carga, de la parte de abajo de la caja, del centro de carga hacia el nivel de piso terminado. Tenemos una altura más o menos de 1.5, es normalmente lo que se considera. Podría ser 1.8, 1.5, más o menos es la altura que se dejan los centros de carga de la parte de abajo. Entonces también le vamos a sumar eso, que viene siendo la distancia que existe desde aquí hasta a la parte de abajo del centro de carga. Sería 1.8, le vamos a poner, para no considerar de menos. Más la distancia que se va a hacer de conexión, o sea, la conexión del centro de carga internamente donde está la caja, la distancia que le tenemos que dejar al cable para que salga del tubo y entre hasta el interruptor, le vamos a considerar de 1,20 m. Entonces, entre más grande es el centro de carga, más distancia le tienes que considerar al cable
para conectarlo pues en el interruptor. Ahí a veces pueden pasar cosas que se equivocan. He visto algunos videos ahí que se equivocan en ese cálculo o en esa consideración y ahí les queda corto a veces el cable. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, nos podría dar una distancia de 32.89 metros. Entonces, esa distancia la vamos a poner aquí, 32.89. Y los demás circuitos los voy a sacar yo, pero no los voy a poner en el video para que no se haga muy extenso el video. Pero así como le estoy haciendo en este circuito, se va a aplicar a los demás circuitos. Recuerden, solamente tienen que considerarle la distancia que ocupas para conectar el equipo, más la distancia en dirección así de la tubería, más la distancia que sube, más la distancia que sale para conectar al interruptor en el centro de carga, y así es como se calcula la distancia de cada circuito para considerar la caída de tensión.